abunde basmaya nektadasis ma tite malkuta meue sevillana aikana de basmaya. Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Universo Agua. Hoy trataremos la siguiente temática: el enviado del reino de los cielos, Jesús de Nazaret. Este va a ser un video post que está basado también en un artículo que ya está colgado en la red apocalipsisdejesús.com. La temática, el protocolo será como siempre: haremos la lectura y a medida que vayamos leyendo iremos haciendo algún que otro comentario. Bueno, espero que sea de su agrado y si les sirve de alguna otra medida, en alguna otra forma, pues muchísimo mejor. Para este autor, para este simple mensajero, es una bendición. Muchísimas gracias. Veamos. Lo que prima e impregna todo el universo es la conciencia de ser. Esta conciencia es parte indisoluble de la conciencia suprema del Padre. Lenguaje simbólico, conciencia y autoconciencia son manifestaciones, estados de esa conciencia suprema. Pretender reducir estas conciencias que conforman la conciencia suprema a la mera materia, visible o no visible, es querer comenzar por el final. Los materialismos de todo tipo y condición no pueden salir de la prisión de la materia, sutil o no, pues no pueden limitar, tocar, palpar, oler, pesar, medir, en suma, al espíritu que representa la conciencia. En otras palabras, hablar de espiritualidad y conciencias a un alma materialista es como hablar en chino a un sordo árabe. El problema del materialismo comienza cuando intenta apresar con su lenguaje matemático al espíritu, que dio lugar al lenguaje mismo, incluido al matemático. Se refugian, en el mejor de los casos, en las atalayas de una ciencia entendida a su manera, sin comprender que la ciencia, que el conocimiento, es el camino hacia Dios o hacia esa conciencia que impregna todo el universo. Jesús, el Maestro de Maestros, vino, entre otras cosas, a señalar el camino hacia el conocimiento, pero hacia ese conocimiento que sí va a dar sentido a todo lo que humanamente se entiende como ciencia. Realmente poco favor le ha hecho esa ciencia dogmática, ¿no?, que se refugia simple y llanamente en sus números y sus ecuaciones, pues al espíritu humano. También hay que decir que flaco favor le han hecho muchísimas religiones al despegue de la ciencia, ¿no? Cuando realmente en algunos momentos históricos e inclusive hoy en día, el maridaje entre ciencia al estilo humano, entendida humanamente, y las religiones, pues sí se han echado un cable por muchos de sus seguidores, ¿no? Así todo, la norma, lo común es esa diferencia, ¿no? Entender las cosas del espíritu por un lado y las cosas de la materia por otro. Un craso error. El Maestro de Maestros vino, entre otras cosas, como digo, a sembrar también esa semilla del futuro conocimiento que llegará tras su segunda venida. Sigamos. Jesús, como enviado del Padre, no vino a salvar almas de un infierno que solo vive y está en las mentes humanas.
real, eso sí, muy real por el daño que pueden ocasionar, sino que vino a anunciar los nuevos tiempos, la llegada del reino del Padre. Un reino que no es de este mundo, que no está bajo el paraguas del conocimiento humano, que solo vive del, por y para el miedo. Y un reino que llevará al ser humano al conocimiento de sí mismo y de su lugar en este universo cambiante. Uno de los graves errores que cometieron las diversas civilizaciones humanas desde sus mismos inicios fue ese desapego con la conciencia, tanto de sí mismo, del individuo, como esa conciencia suprema. La fueron nombrando, las religiones se encargaron de eso, ¿no? E inclusive de darle un maquillaje, un relato, pero que poco o nada tenía que ver con realmente con lo que es, ¿no? Así todo, también debemos reconocer que muchas de las civilizaciones antiguas, que llamamos antiguas, sí tienen en sus relatos ese conocimiento de otras conciencias del cosmos. Pero como ya dije también, creo que fue en el post pasado, esos relatos difieren mucho de la enseñanza del maestro. Y difieren porque esos relatos de otras civilizaciones, aunque hayan tenido contacto con conciencia, son relatos humanos, hechos por hombres que han vivido esa experiencia. Sin embargo, en los logos de Jesús, en la enseñanza de Jesús, es un relato en primera persona de alguien que ha sido enviado de otro reino y enviado del Padre. No podemos olvidar ese carácter de enviado que Jesús mismo dice de su misión. Es muy importante, porque entre otras cosas lo que han hecho ha sido transformar esas palabras, esos logos, en unas entelequias conceptuales para convertirlo el Hijo de Dios, etc. Un gallinero. O sea, no hay forma de, ¿no? Simple y llanamente es un simple laberinto conceptual que no lleva a ninguna parte, salvo para también tergiversar el lenguaje mismo y pensar que por poner más oscuro los términos o por enredar más los conceptos, pues se va más lejos. Nada que ver. Para encontrar al Padre, para encontrar a Jesús, no hace falta pasar por ninguna universidad, no hace falta pasar por ningún, no sé, simple y llanamente ama y perdona, que es a lo que vino a enseñar. El momento que sabes amar y sabes perdonar, vas a encontrar la conciencia que es cada quien. Y a partir de ahí encontrarás el Padre. Por eso Jesús no se cansa, ni se cansó nunca, ni se cansará nunca de repetir: el reino de Dios está dentro de cada uno. Porque somos parte inseparable, ineludible, no se puede eludir. No somos conciencias que han sido fabricadas y ala, tiradas ahí al juego del, ¿no?, al universo, al ruedo del universo. No, en este universo todo, absolutamente todo está entrelazado. Todo apunta a esa conciencia suprema y única que impregna todo el universo. Bien, sigamos. El enviado del Padre regresa. Querer ver a Jesús bajo el criterio de la razón dogmática, manipuladora e insana de un sinfín de teologías y cristologías cristianas es, en el mejor de los casos, un acto de estupidez racional. Es no haber entendido que el mensaje del enviado del Padre para los hombres no habla de dudas, sino de certezas. No pide confianza ni fe, sino amor y perdón para entrar en el reino del conocimiento. El reino que aguarda a los hombres al regreso de Jesús no es un paraíso terrenal, en el sentido bucólico que han expresado tantos artistas a lo largo de los siglos, sino el reino del conocimiento. El hombre abrirá su mente a las estrellas de la mano de otras conciencias cósmicas que velan en el despertar humano. Sí,
Los hombres jamás han estado solos en ninguno de los estadios de sus diversas humanidades. La vida basada en la materialidad de la conciencia no se agota bajo ningún tipo de conciencia ni forma. La vida, como la conciencia que la sostiene y las conciencias en que se manifiesta, es infinita y eterna bajo los parámetros humanos. Pues bajo el prisma de la conciencia superior, o bajo las mismas conciencias y conciencias cósmicas desprovistas de su materialidad, de su corporalidad, el tiempo y el espacio no existen como tal. Por decirlo en otras palabras, el espacio y el tiempo es el espejo donde se reconocen las conciencias y, en última instancia, la forma en la que Dios, el conocimiento supremo, se ve a sí mismo. Hay, bajo el humilde ver de este autor, de este mensajero, hay un error de base garrafal en cualquier tipo de materialismo, que es justamente el centrarse en la materia, en aquello que nuestros sentidos pueden percibir o intuir, sin darse cuenta, sin caer en esa parte espiritual que al nombrarla se nos escapa de la mano, porque parecía que la estamos cosificando. Necesitamos materia para entender las cosas cuando la conciencia está encarnada. Realmente el Padre del Maestro, el Dios de Jesús, es amor y abarca todo lo visible y lo no visible. Es eternidad. Por decirlo de alguna forma, no es inmortalidad, porque la inmortalidad en cierta medida conlleva haber sido creado. Y el Dios del Maestro, el Dios de Jesús, va mucho más allá, muchísimo más allá. Ni la conciencia humana, ni muchísimas otras conciencias que habitan el cosmos lo llegan a atisbar. Pero, como defiendo en este canal, la conciencia del Maestro, como su reino, su pueblo, que no es de este mundo, ya hace muchos eones, ya no solamente conocen el camino hacia el Padre, sino que conocen la naturaleza del Padre mismo. Este universo infinito está negado de miles de formas de conciencia distintas, que van evolucionando siempre hacia un mismo fin, que es, por decirlo de alguna manera, humanamente entendible, el reencuentro con el Padre mismo, esa vuelta, ese retorno a casa. Pero es muy importante porque creo, en mi humilde ver, que muchísimos de los problemas que tiene hoy en día la espiritualidad, cuando es encarcelada en las religiones, digamos que oficiales, es que a ese Dios que impregna todo, pues en ese tipo de enclaustramiento religioso se le ningunea, por decirlo de alguna manera. Las conciencias no lo entienden, ¿no? Entonces, bueno, sí, lo ponen ahí, alguien que hay que respetar, ¿no? Pero si realmente no lo llegas a conocer, ¿cómo lo puedes amar? A Jesús, al Dios de Jesús, al Dios del Maestro, se le conoce a través del amor, no del temor, no del miedo al castigo. No, solo Dios es bueno, dice el Maestro. El Dios de Jesús no es un Dios vengativo, lleno de ira, no, es un Dios que simple y llanamente expresa a través del amor lo que Él mismo es. Pero bueno, esto dará para otros programas. Sigamos. El enviado del Padre, Jesús, está, como quien dice, a las puertas, y pocos oyen el canto que llega de las mismas estrellas.
El ser humano está tan dolido de la maldad que es capaz de engendrar que su propio dolor no le deja escuchar el tiempo por venir. Pero, escuchen o no, lo entiendan o no, su regreso no es un cuento chino de ciencia ficción, ni tampoco es, como dije líneas atrás, el paraíso por llegar, sino un nuevo periodo donde el hombre nacerá de nuevo hacia otros estadios de su existencia, y esta vez de la mano de sus hermanos estelares. Es muy importante interiorizar lo que la maldad, lo que ha hecho y está haciendo la maldad en el seno de la conciencia humana. Ya dije en otros posts de que Jesús no vino a hablarle a los judíos ni a los futuros cristianos, vino a hablar a la conciencia humana, a cada hombre. Y también estaba consciente el maestro, y está consciente el maestro, de lo que puede llegar a provocar la maldad. Enfría el corazón de la gente, los hace sordos. La maldad lleva a encerrarse al hombre, al ser humano, aún más en sus propios miedos. Jesús vino a liberar al ser humano de esos miedos, vino a liberar al hombre de esa maldad, vino a decir que los tiempos de esta morada ya estaban dados. Hoy en día es muy complicado, porque la gente o está sorda e imbuida en muchísimos problemas que son engendrados por las mismas estructuras de poder para que sigan así, ciegos y sordos, para que no se den cuenta de la conciencia que son, o en muchos otros casos guiados por, digamos, muchísimas religiones institucionales que son instrumentos de poder también terrenal, los llevan a, no sé, a fanatismos de todo tipo, ¿no? A intentar salvarse ellos solos, porque son los que tienen la verdad absoluta sobre Dios y sobre el Maestro. No van por ahí los tiros. Realmente, para poder encontrar al Dios de Jesús y para poder encontrar a Jesús mismo, no hace falta, como dije hace poco, ni pasar por ninguna universidad, ni siquiera teniendo dinero, ni conocimiento, ni nada por el estilo. Ama y perdona, ayuda realmente a tu prójimo, en lo mucho, en lo poco, en lo que pueda, en lo que esté a tu mano. Aquí nadie va a pedir imposibles, ni le van a hacer un examen de lo que ha podido hacer o no hacer, sino la intención que ha tenido de realmente, cuando ha podido hacer algo y no lo hizo, por estar preocupado de mil cosas distintas, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, no existen infiernos igual que no existen paraísos. La conciencia va evolucionando y va aprendiendo. Lo que no aprendió toca repetirlo. Lo único que, como digo siempre, no en esta morada del Padre. Esta morada del Padre ya está llamada a ser purificada. Lo que van a habitar en ella son conciencias realmente hijos del hombre, ya abiertos al universo, ya con otra proyección mental para su existencia, su cotidianidad, que será el amor al conocimiento y el disfrute del conocimiento. Ya no será, no sé, una orgía de sangre, ¿no? Un avasallaje de unos hombres sobre otros. Ese tiempo ya ha terminado en esta bendita morada del Padre que tanto daño le ha hecho el hombre y le sigue haciendo. A la morada en sí misma y a los millones de especies que acompañan a la conciencia humana en este bendito planeta. Sigamos. ¿Por qué el enviado Jesús de Nazaret no sabe el día ni la hora del final de los tiempos? Aclaremos que el final de los tiempos no es el final de esta conciencia humana que ha emanado de la conciencia suprema del Padre. El final de los tiempos es el final de un periodo, el del desconocimiento del ser humano como parte del todo y como parte entrelazada con el todo y con todas las conciencias que lo acompañan.
es muy importante entenderlo. Ya lo he dicho en otras ocasiones, el final de los tiempos no es ni la extinción del ser humano, ni nada por el estilo. Sí habrá mucho dolor, porque la gran tribulación, ese paso hacia el otro reino, es un paso que realmente, si no se acortasen, como dice el maestro siempre, esto iba a ser una barbarie, una orgía de dolor y sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Pero no es, como siempre les recuerdo, no es el Padre que envía estos castigos divinos, ni Jesús. Es el propio hombre el que es capaz de arrasar todo antes de ceder un poco en su orgullo, en su ego, en su mente. Prefieren matar. Es como, ¿no?, aquella mujer delante de Salomón: no, mátalo, mata a ese bebé, dame la mitad. Ser humano. No todo, obviamente, pero el ser humano, el mal aquí entre la conciencia humana se ha clonado muy bien, ¿no? Y los tiempos son los que son, pero no es el final de la especie, de la conciencia humana, ni muchísimo menos. La conciencia humana está llamada a ser parte del reino del Maestro y a ayudar a otras conciencias cósmicas que están en otros procesos. El juego del universo, el juego de la vida, no es un juego cerrado, es un juego abierto, en constante transformación. Y somos parte de esa transformación, y somos parte de ese juego. Nosotros, toda la conciencia y todo lo habido por haber. Que no sepamos humanamente entenderlo todavía, todo llegará, todo a su tiempo. No hay secreto que no vaya a ser desvelado, decía y dice el Maestro. Cada cosa a su hora. Sigamos. Los tiempos que vienen no se medirán en días, años, siglos, vidas, sino en el cúmulo de conocimientos que van surgiendo de un universo cambiante, que se recrea a sí mismo a través de las conciencias que lo expanden. Las leyes que el ser humano ha ido descubriendo sobre el universo son leyes sujetas al conocimiento desde la atalaya de la conciencia, de su racionalidad, no desde el espíritu que representa. La vida es un eterno crear y recrear. Aclarado esto, el día y la hora del final de los tiempos solo está reservada, según nos dijo Jesús de Nazaret, y lo dijo porque conoce quién es, de dónde viene y hacia dónde va, al Padre. ¿Por qué? Porque el ser humano, como especie y como individualidad, tiene la libertad de ser, y la libertad es el principio de los cambios. El final de los tiempos, como cambio hacia otro estadio del conocimiento humano sobre sí mismo, sobre el cosmos y medularmente sobre Dios mismo, surgirá de la suma de libertades. Pero el hombre actual está atado a su inconsciencia de ser, a su no libertad. Tal y como expresó el Nazareno: si no se acortasen esos días, nadie se salvaría. Es decir, nadie entendería qué está sucediendo y nadie estaría llamado a poblar de nuevo este hermoso planeta. El hombre aún desprecia su libertad de ser y sigue creando mundos, formas de relacionarse y de mirar el universo, basado en sus miedos. Pero los elegidos del Padre, aquellos que fueron llamados a sembrar vida y amor a través de sus realidades, no pueden vivir las monstruosidades que el hombre es capaz de ejecutar por su inconsciencia. Por eso, los tiempos por venir son los que son y serán tan devastadores para quienes se mantengan en su ignorancia de ser, como expresó Jesús en su primera estancia sobre este hermoso y maltratado planeta. El Padre no se venga, no asesina en nombre de unos mandatos que tienen aroma a comportamientos humanos, demasiado humanos, sino es el hombre mismo, en base a su propia libertad, quien en su inconsciencia terminará dando la señal de los cambios. ¿Cómo? Mucha gente, muchísima gente, tanto creyente como no creyente, y más los ateos, ¿no?, se preguntan cómo un Dios todopoderoso puede permitir tanta salvajada.
no ponen el oído, no escuchan. Esta gente está diciendo de otra manera que ellos prefieren estar determinados, no ser libres, a tener que estar eligiendo, decidiendo su propia responsabilidad de ser. Están exigiendo que Dios piense por ellos. Cuando Dios, entienda como lo quieran entender, ha creado las conciencias para su completa libertad, para que crean y recrean su propia realidad. Sí, sin duda alguna, el hombre es capaz de muchísimo, engendrar muchísimo daño, dolor, sufrimiento, muerte. No hace falta ver mucho. Pocos ejemplos ya te dan la visión de lo que sería capaz de hacer y es capaz de hacer el hombre. Pero la culpa no es de Dios, es la libertad de ser que somos. De ahí la necesidad de estar abiertos a esa libertad en base al reconocimiento de nuestra propia conciencia por encima de todas las creencias que nos hayan podido inculcar. Esos tiempos están llegando, esos tiempos del nuevo amanecer, por decirlo de una manera humanamente entendible y sin alusiones a ningún tipo de señas políticas, que por ahí creo recordar en este momento que hay algunos partidos, creo que es en Grecia, que se llaman el Nuevo Amanecer y que bueno, del Nuevo Amanecer no tienen nada, es más leña como siempre. Pero bueno, esos tiempos están llegando, esos tiempos son los que el Nazareno, el maestro de maestros, vino a señalar. Sigamos. ¿Cómo? Nos preguntamos. Igual que Jesús fue el enviado del Padre, Jesús envió a quienes valoraran los tiempos de la cosecha y lo valoraran por lo que verían, por lo que vivirán, por lo que sentirán. Esos seres, que algunos llaman ángeles, guardianes, etcétera, son los encargados, a través de sus propias experiencias vitales, de enviar las señales para poner en marcha el final de los tiempos. Contra todo lo que pueden imaginar los incrédulos, los fanáticos de la maldad contra sí mismos y contra sus semejantes, los nuevos tiempos repoblarán la madre tierra con el hombre nuevo. No el que nace de ideologías de la muerte de todo tipo, sino del que nace por amor y del amor del Padre. Los nuevos hombres no se abrirán al conocimiento de la muerte, sino de la vida, la que crea y se transforma, la que recrea y vuelve a transformarse. Las moradas del Padre, como dice Jesús, son infinitas porque infinitas son las posibilidades de ser. Termina este artículo, pues, con el mecanismo que el Padre usa, que el Maestro de Jesús sabe, para dar cuenta de esos finales de los tiempos. Y ese mecanismo no es ni más ni menos que conciencias cósmicas, llámenla como la quieran llamar, ángeles, guardianes, como quieran. Son conciencias que en cierta medida velan, no solamente por el comportamiento humano, para saber cómo van avanzando los seres humanos en su conjunto, sino que realmente cada una de esas encarnaciones, de esas conciencias encarnadas en los diversos momentos de la historia humana, han ido dando su veredicto, por decirlo de alguna manera, sin condenar. Aquí no es yo te condeno, no. Simple y llanamente están o no están preparados. Han aprendido, siguen sin aprender. Un ejemplo viviente lo tenemos con el reciente aniversario del bombardeo sobre Nagasaki y sobre Hiroshima hace 75 años. ¿Se aprendió algo desde entonces? ¿Se ha aprendido algo? ¿Cuántos genocidios no han habido en silencio en estos 75 años? ¿Cuántos no hay hoy en día en este mundo? No creo que haya que ser muy hábil, ¿no?, para darse cuenta, ¿no? Otra cosa es de que nosotros, que las conciencias humanas, no queramos verlo y nos refugiemos en mil zonas de confort. Miremos para otra parte, nos caguemos, y con perdón
de la expresión en, no sé, en todo lo que se menea por ahí, de político para arriba. Eso no sirve, ¿no? Realmente no sirve. El problema del mal es un problema muy serio en esta humanidad. Ha impedido el desarrollo pleno de las conciencias humanas. Se lo ha cegado. A Dios gracias que, digamos, la vida es eterna, ¿no? Y iremos aprendiendo por el camino, ¿no? Bien, pero bueno, esta última parte del artículo venía a decir eso, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo son eso, simple y llanamente conciencias que van dictando su sentencia, entre comillas, y el Padre en un momento dado, pues, hasta aquí llegó la fiesta. De ahí que Jesús sepa, siempre lo dice, Jesús sabe lo que va a ocurrir. Ahora, los momentos están en la mano del hombre. Siempre han estado en la mano del hombre porque somos libertad. Siempre tendremos la capacidad de cambiar. Otra cosa es de que no lo hagamos. Y no se ha hecho. Y los tiempos que vienen no se hará. Volviendo al ejemplo de la pandemia, un tiempo que sería de reflexión a nivel total, tanto de individuo, de persona, de conciencia, como de estructuras de poder. Y lo que se sigue es peleando, a ver quién hace la vacunita primero, a ver quién logra rescatar las economías, que al final es toda una falacia, es toda una mentira. No se ponen de acuerdo ni siquiera para morir. O sea, es increíble, ¿no? O sea, no, y vuelvo y repito, no es que haya un Dios ahí esperando, te voy a castigar porque no supiste obedecerme, ni nada por el estilo. Es que la naturaleza humana, cuando está preñada de miedo de todo tipo que le han sembrado, pues pasa lo que pasa. Por unos pocos realmente están pagando todos. Pero como decía el maestro, y como dice el maestro, más le valdría haberse amarrado una cuerdita con una piedra y tirarse al río. Pero no es porque se van a un infierno ahí y tal, no, es que vas a repetir la lección, a lo mejor te toca repetirla bastantes vidas. Al final aprenderás. Siempre se aprende, siempre se aprende. Aunque hay una temática por detrás, que es lo que siempre les digo, ese mal con mayúscula, ese mal a conciencia. Ese mal que dice, yo me separo del Padre, yo me separo de la fuente porque yo quiero ser único, por decirlo de alguna manera humanamente entendible, ¿no? Pero esto es, ya lo iremos también hilando en otros programas. Bueno, espero que, como les dije al principio, que les haya servido de algún modo, les haya entretenido, les haya dado algún tipo de información que puedan serles útil para su relato propio. Todos tenemos nuestro propio relato de la vida que somos y de la vida que imaginamos, de la vida que queremos y de la vida que hemos ido viviendo, ¿no? No nos agotamos en esta vida, en esta encarnación, por muchas experiencias que hayas tenido, ¿no? Sino que, bueno, vamos acumulando, ¿no? Si ha sido de algún tipo de utilidad, pues este humilde mensajero, este humilde ser, pues se sentirá gratamente muy gratificado, ¿no? Bien, como digo siempre, hasta la próxima semana. Espero que pasen una muy feliz semana y recuerden, hagan el bien, no miren a quién, y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Para encontrar al Padre, para encontrar a Jesús, no hace falta pasar por la universidad, ni hacer cursos de teología, ni cristología, ni nada por el estilo, ni tener millones, ni tener doctorados colgados de la pared. Para encontrar a Jesús y al Padre, ama, ayuda, perdona. Feliz semana, hasta la próxima. Muchísimas gracias.